Mis hermanos, es para mí un gusto presentar al pastor Antonio Martínez, presidente de la Asociación Occidental, que el Señor ha escogido para trazar la palabra en esta hora. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, mi hermano David, que el Señor les bendiga. En primer lugar, quisiera dar la bienvenida a todos mis hermanos de la Unión Colombiana. Muchas gracias al Comité de la Unión Colombiana por permitirnos este espacio para que la Asociación Occidental pueda transmitir el programa de este Santo Sábado. Gracias a Multimedia, en cabeza de nuestro hermano Gustavo, que nos permite también, por medio de la plataforma de la Unión Colombiana, transmitir este programa pueda llegar a los diferentes lugares. Muchas gracias, un saludo especial para las asociaciones, la Asociación Sur. Sabemos de que también hay algunos participantes en esta plataforma para este culto. La Asociación Central también tenemos participantes, de la Asociación Nororiental y también de la Asociación Occidental. Gracias también a todo el ministerio que se une para que también los pastores y obreros que siempre trabajamos en la obra podamos tener el éxito de servirle al Señor. Gracias por sus oraciones y por su apoyo. Mis amados hermanos, en este momento quisiera decirles que hoy vamos a tener un mensaje importante. Si me permiten compartir pantalla, hermano David, si me permiten compartir pantalla para que podamos en este momento Claro que sí, pastor Antonio, puedes hacerlo. Tenemos entonces aquí un título importante que tiene que ver con un título que dice, basado en una pregunta: ¿cuál es el propósito de Dios al pedirnos la salida al campo? Hemos escuchado muchos mensajes acerca de este tema y es un tema muy importante. Y recordemos que en este momento, mis amados hermanos, la palabra de Dios, tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía, nos ha mostrado que es un tema de importancia porque Dios lo ha apoyado. Pero quisiera decirles que en mi vida he amado el campo. Yo nací en el campo. Yo nací en un pueblo muy pequeño que algunos conocen, llamado Acevedo Huila, en una vereda llamada Marticas. Allí desde mis 5 años de edad, recuerdo que mi padre ya me llevaba al campo, donde podía yo labrar la tierra, donde allí en el campo podía también cultivar. Con mi padre, él me enseñaba cómo sembrar las plantas, cómo sembrar el maíz, cómo sembrar la yuca, el plátano, la racacha. Bueno, nosotros estamos en una finca donde se cultivaba diferentes plantas, porque en el campo tenemos algunas bendiciones que producen muchas plantas. Y ahí que también estudié en una escuela rural toda mi primaria. A los 11 años terminé los estudios de la primaria, pero como no había un colegio en ese entonces, no había un colegio rural que nos diera la secundaria, tuve que seguir trabajando en el campo. Desde los 12 años hasta 16 años trabajaba cultivando juntamente con mi padre, trabajando, y desde ahí aprendí mucho acerca del campo y por eso en este momento amo el campo. También salí a estudiar el bachillerato a los 16 años, fue que pude ir a estudiar a una granja llamada Hogar Juvenil Campesino, también era en el campo, una finca de 26 hectáreas, donde podíamos tener la oportunidad de compartir el estudio académico, pero también en la tarde podíamos salir a hacer las prácticas agropecuarias y también la parte agrícola. Por lo tanto, es muy importante que en este momento podamos comprender, mis amados hermanos, de que nosotros debemos siempre mirar el campo como una bendición que Dios ha dejado. A los 23 años conformé mi hogar
y también aún con mi esposa, que también fue criada en el campo y aún pude tener la oportunidad de tener finca. Después, hasta que salí como obrero bíblico al ministerio, fue que vendí la finca, la última finca que tenía, porque pues me era difícil asistir. Y por eso en este momento, mis amados hermanos, tenemos un mensaje, por la gracia de Dios, de la salida al campo, que es muy importante. Y yo apoyo ese mensaje, que es muy bonito y es muy bueno y muy halagador, pero la pregunta es, ¿cuál es el fin de que Dios nos dé este mensaje? ¿Cuál ha sido el fin de la salida al campo? Porque muchas veces nosotros queremos salir al campo, pero no sabemos a qué vamos. Muchas personas en la ciudad pueden pensar, yo voy a ir al campo, pero ¿cuál es el propósito de ir al campo? Esa es la pregunta que se está dando aquí. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios para que nosotros podamos ir al campo? Entonces quisiera que miráramos la palabra de Dios. En Ezequiel capítulo 3, a partir del verso 22 al 24, dice, vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo. Y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces el Espíritu en mí me afirmó sobre mis pies, y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Mis amados hermanos, aquí podemos mirar tres partes importantes de este mensaje. Entonces, aquí el texto comienza diciendo, vino allí la mano de Jehová. Entonces Dios mismo vino hacia el profeta y le dio una orden, y la primera orden fue que se levantara y que saliera al campo. Es el mensaje que estamos hablando. Pero ahí tenía un propósito importante. O sea, podemos decir que hubieron tres propósitos importantes. El primer propósito que tenía Dios en este momento era de hablar con el profeta. El profeta aquí dice, hablar conmigo, podemos decir. Y podemos decir nosotros, el propósito de Dios era hablar a aquel hombre que estaba siendo el siervo de Dios. Ese sería el primero. El segundo, dice, entró el Espíritu en mí y me afirmó. O sea que ese otro propósito que presenta la palabra de Dios era de que al salir al campo, ese profeta pudiera tener una experiencia, en ese momento tener una experiencia con Dios, de tal manera que pudiera entonces recibir el Espíritu de Dios y ahora pudiera ser firme. Pero además de esto, entonces miramos que también el otro propósito era encontrar la gloria de Jehová. Ahora dice el profeta que él miró la gloria de Dios ahí. Entonces es muy importante comprender que en este momento, cuando el profeta sale, tiene esa experiencia hermosa de estar delante del Señor en el campo. Eso quiere decir que, en resumidas cuentas, cuando yo salgo al campo, pero salgo con la presencia de Dios en mí, cuando yo estoy con Dios, Dios me va a dar éxito en la salida. Pero es muy importante, mis amados hermanos, que hablemos del primer propósito. Vamos a hablar en este momento del primer propósito. El primer propósito que salió de salir al campo dice que es hablar con Dios. ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí? El texto el mensaje que quería darle Dios a Ezequiel, mis amados hermanos, lo encontramos aquí en el capítulo 13 a partir del verso 25 al 27. Está el mensaje de lo que quería hablarle Dios al profeta. En cuanto a ti, hijo de hombre, he aquí que pondrán cuerdas sobre ti, y con ellas te atarán y no podrás salir para estar entre ellos. Haré que te pegue la lengua al paladar y estarás mudo y no serás para ellos un hombre que reprende porque son casa rebelde. Pero cuando yo te haya hablado, abriré tu boca y les dirás.
Así ha dicho Jehová el Señor. El que escucha, que escuche. Y el que no quiera escuchar, que no escuche, porque casas rebeldes son. Mis amados hermanos, aquí podemos darnos cuenta cómo Dios le iba a dar un mensaje al profeta. Porque el profeta salió para hablar con Dios. Y en el mensaje que le da Dios encontramos tres partes importantes. En la primera parte de resaltar es que Dios no quería que el profeta hablara cuando el profeta quisiera hablar ni las palabras que quisiera hablar. Por eso le dice, haré que te pegue la lengua al paladar y estarás mudo. Eso nos enseña, mis amados hermanos, en este momento de que nosotros debemos estar siempre debemos estar atentos a lo que Dios nos dice que hablemos y en qué momento lo hagamos. Es muy importante eso, mis amados hermanos, porque muchas veces nosotros hablamos lo que no debemos hablar y no contamos con la dirección de Dios. Pero cuando, en la otra parte dice, pero cuando yo te haya hablado, abrirá tu boca y tú le dirás. Eso significa de que nosotros debemos llevar un mensaje que sea claro de la palabra de Dios, no nuestras propias palabras. Y es por eso que este mensaje debe estar basado en la palabra de Dios. La salida al campo, que trae muchas bendiciones, debe estar basado en la palabra de Dios. Y el mensaje que tenía que decirle al pueblo era para que escuchara lo que él les iba a decir, el mensaje que Dios les traía, pero él le dice claramente dentro de su mensaje, el que quiera escuchar, escuche. Eso quiere decir que este mensaje es un mensaje de libertad. ¿Por qué es un mensaje de libertad? Porque muchos, mis amados hermanos, han querido salir al campo. Y ese es el tema que tienen muchos. Pero ¿por qué quieren salir al campo? Algunos porque le exigen. Algunos grupos religiosos tienen dentro de su doctrina que es una obligación, es una ley salir al campo. Otros dicen que se van para el campo porque tienen miedo que llegue la ley dominical y entonces que los persigan. Otros porque quieren conseguir mucho dinero, porque se cree que en el campo se consigue mucha plata y entonces quieren tener riqueza. Y otros quieren salir al campo porque desean vivir en el campo y hacer una experiencia con Dios. Qué maravilloso es que analicemos entonces que Dios le habló con el profeta con un fin de que el profeta pudiera hacer lo que fuera la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es el mensaje para nosotros hoy, hermano? Es la pregunta que nos hacemos en este momento. ¿Cuál es el mensaje para nosotros hoy en este tema? Muy importante que comprendamos. El primer mensaje de la salida al campo, nosotros ya lo hemos conocido, mis hermanos, pastores, ya han hablado. Una alimentación sana es el primer propósito. Una alimentación sana debe ser el primer propósito de la salida al campo, pero esa alimentación se da cuando el hombre pueda cultivar por sí mismo sus propios alimentos. Pero qué triste sería que nosotros salgamos al campo y vayamos al campo y tengamos que salir a la ciudad a comprar los alimentos. Eso significa, mis amados hermanos, que el primer propósito de salir al campo es a trabajar la tierra para cultivarla, y eso necesita de que usted y yo estemos preparados. Aprendamos a trabajar la tierra, porque muchas veces estamos en la ciudad, jóvenes, niños y personas adultas que nunca saben cómo se siembra una planta de maíz. Nunca saben cómo se siembra cualquiera de las plantas que producen. Y en el campo no llega uno y encuentra la cebolla, ni encuentra la naranja, ni encuentra los mangos, ni encuentra nada de esas cosas allí. No, tenemos que cultivarlas. Por eso la primera bendición del campo es que podemos tener alimentos sanos para la salud, pero hay que cultivarlos. El Espíritu de Profecía dice que debemos aprender a cultivar esas plantas, pero también cultivarlas sin químicos o venenos, que es lo que todo el mundo está haciendo, porque muchos se van al campo, pero también van a cultivar igual que cultivan las otras personas y igual que estamos comiendo en la ciudad. Pero la otra también, otro propósito de salir al campo, otra bendición es de librarse de la contaminación.
Nosotros en las ciudades, pues lógico, hay mucha contaminación. Hay contaminación visual, hay contaminación moral, hay contaminación en el ambiente, pero nosotros vamos a ir al campo a librarnos de esta contaminación. Resulta que a veces también nos vamos para el campo, pero nos vamos a contaminar el campo. Es bueno que entendamos cuál es el propósito por el cual yo voy a ir al campo. Pero el objetivo es tener una mejor salud. Pero si yo tengo una mejor salud en el campo, si voy al campo a conservar también los principios de la reforma pro salud. Porque si yo voy al campo y vengo a la ciudad a llevar la comida chatarra, si vengo a la ciudad a llevar las cosas que estaba acostumbrado a comer en la ciudad y a vivir, aunque muchos en la ciudad comen aún mejor, porque ya han puesto por obra la reforma pro salud, hermanos, la salud se conserva por una buena alimentación. Pero si salimos al campo y no hacemos una alimentación balanceada, lógicamente que el solo campo no nos puede dar una buena salud. Es muy importante, es parte de la bendición que el campo da buena salud, pero debemos nosotros practicar este mensaje que Dios nos ha dejado, que es la reforma pro salud. El campo también nos brinda muchos beneficios, pero tenga en cuenta, mi amado hermano, que los beneficios me los brinda si yo no me llevo la ciudad para el campo. Porque de pronto un hermano dice, yo me voy para el campo, pero ¿por qué digo que se lleva a la ciudad? Porque lo primero que piensa, yo voy a ir es allá, donde pueda también llevar todo lo que tenía en la ciudad. Y entonces yo allá debo tener TV cable, allá debo tener donde mirar las novelas, allá debo tener donde estar chateando todo el día, y todo lo que tenía en la ciudad, los vicios que tenía en la ciudad, los traigo para el campo. ¿Me sirve de algo irme a vivir al campo? Mis amados hermanos, el caso de este mensaje es un mensaje muy espiritual, es muy espiritual. Nosotros no podemos obtener beneficios en el campo a menos que nuestro corazón esté lleno de Dios, que esté convencido de la preparación que necesita el ser humano para que nosotros podamos cumplir con esa obra, con ese propósito que Dios quiere. Dios quiere que al salir al campo podamos tener un encuentro y que si estamos viviendo en la ciudad, hermanos, también podamos tener ese encuentro con Dios. Por lo tanto, si salimos al campo y tenemos la música misma que escuchamos acá de los vecinos, ahora ya queremos nosotros mismos escucharla y queremos también llevarle al niño, dejarlo que mire la pornografía, dejarlo que haga de todo, de nada nos sirve estar en el campo. En el campo, yo les digo, mis amados hermanos, yo he vivido en el campo y en el campo también hay cosas malas. En el campo también hay crimen. En el campo también hay robo. En el campo también hay drogas. Hay personas que en el campo también utilizan la droga. Entonces no significa que es más beneficioso vivir en el campo, pero quiero que no me malentiendan. Pero si yo me voy al campo, pero no tengo un propósito definido en mi vida, de que Dios pueda llenar mi vida y ahora poder tener la oportunidad, es de salir con un propósito, mis amados hermanos. Y el primer propósito que nos está presentando aquí es el de hablar con Dios. Es por eso, mis amados hermanos, que cuando Ezequiel salió, no salió para abandonar al pueblo. Tengamos en cuenta eso. Cuando Ezequiel sale de la ciudad, Dios lo llama no para que abandonara al pueblo, a esa ciudad, a ese Israel, a esa Jerusalén. No. Dios lo sacó para darle un mensaje para que llevara al pueblo. Y por eso es muy importante que podamos entonces comprender esto, que Dios llamó a Ezequiel no para que abandonara al pueblo, sino para que supiese que hablarle a él, o sea, al pueblo, y en la hora apropiada. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que salir al campo con un propósito. Y ese propósito debe ser que Dios nos dirija para que haya un plan muy específico. Y ese plan debe ser un plan misionero, mis amados hermanos. Porque algunos salen diciendo, no, yo me voy de la ciudad porque me da miedo y entonces yo me voy, cuando yo estaba en Popayán, más o menos a 1 hora de Popayán, había un hermano que era miembro de iglesia y tenía una bonita finca más o menos a media hora del pueblo donde él vivía.
de Timbío, Cauca, y ese hermano tenía una finca hermosa, bonita, tenía sus alimentos. Pero llegaron algunos hermanos de X grupos disidentes que hay por allí y le dijeron: usted tiene que vender esta finca porque necesita es huir, porque la y la ley dominical ya viene. Pues el hermano se propuso en contra de la voluntad aún de los consejos de la iglesia y del ministerio, vendió su finca y se fue por las montañas, por allá donde solamente existían los grupos al margen de la ley, donde solamente existían por allá los que sembraban la coca, la marihuana, y el hermanito al medio año ya tuvo que volver a salir, perdiendo quizás la mayor parte de lo que había invertido en ese lugar. Mis amados hermanos, yo no puedo salirme huyendo con miedo y dejar al mundo que perece. Tengo que tener en este momento algo importante, mis amados hermanos. El espíritu de profecía nos dice que debemos salir a hacer un plan misionero. Y dice aquí, en este evangelismo, en la página 60 y 61, dice: desde los centros de avanzada, es decir, de Dios, que nuestros hermanos se establezcan fuera de las ciudades, y desde esas avanzadas amonesten a las ciudades y se levanten en ellas monumentos conmemorativos para Dios. Debe haber una fuerza de influencia en las ciudades, a fin de que el mensaje de amonestación pueda ser escuchado. Hermanos, entendamos que el propósito de irme para el campo no es abandonar las ciudades. Aquí algunos hermanos me dicen: hermano, pero es que no debemos hacer templos. ¿Por qué no vendemos esos templos? ¿Para qué ya tenemos esos templos en la ciudad? Aquí está diciendo lo contrario. Y se levantarán en ellas monumentos conmemorativos para Dios. El testimonio dice que debemos tener templos en las ciudades. Eso es lo que está diciendo aquí en este pasaje. Dice: establezcase fuera de las ciudades y desde esas avanzadas amonesten a las ciudades y se levanten en ellas monumentos conmemorativos para Dios. Es muy importante, hermanos, que entonces comprendamos que el plan debe ser un plan misionero. Dice, como una barrera contra la influencia contaminadora, debemos realizar planes sabios para amonestar las ciudades y al mismo tiempo para vivir donde podamos proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos de la influencia contaminadora y desmoralizadora que prevalece en esos lugares. Entonces hay otro propósito, y es de librarnos de la contaminación, de librarnos de esos males que están tan arraigados y que hay tanta maldad en las ciudades. Pero como ya venimos diciendo, hermanos, si yo salgo con un propósito y no entiendo por qué debo ir y cuál es el propósito, y si yo no quito de mí estas contaminaciones y la llevo allá, de nada me serviría. Es necesario comprender de que yo debo salir al campo con un plan misionero. Eso es lo que estamos mirando. El propósito entonces de la salida al campo es salir. Sigue diciendo el espíritu de profecía aquí en el evangelismo, página 61, nos está dando las indicaciones cómo debe comprarse Naúl esos lugares, porque no es por allá en la jungla donde nadie pueda entrar. Dice: con facilidad de acceso a las ciudades, desígnense nombres juiciosos que no divulguen sus intenciones, sino que busquen tales propiedades en las zonas rurales con fácil acceso a las ciudades. Ahí subrayé esa línea, con fácil acceso a las ciudades, porque el propósito es misionero, hermano. Yo no puedo salirme de la ciudad para olvidarme de la ciudad, para enterrarme allá donde nadie me vea, y entonces yo mismo me voy a morir espiritualmente porque no trabajo, no predico, no tengo un plan para trabajar por la obra. Pero aquí nos dice con facilidad de acceso a las ciudades, apropiadas para establecer pequeñas escuelas de preparación para los obreros, y donde también puedan proporcionarse facilidades para tratar a las personas enfermas y fatigadas que no conocen la verdad. Buscar esos lugares cerca de las ciudades.
Entonces, ¿cuál es el consejo de Dios? Que nos escondamos por allá donde nadie nos vea. No, mis amados hermanos. La palabra nos está diciendo buscar esos lugares cerca de la ciudad, para que sean lugares estratégicos donde nosotros podamos llegar a la ciudad, salir de allí, poder estar en el campo, disfrutando de esa bendición del campo, pero que podamos seguir trabajando en la ciudad, porque no podemos creer que entonces que Dios ahora, Dios abandonó ese trabajo en la ciudad. La palabra de Dios nos dice que hay que esparcir las estacas, que hay que ampliar las estacas, que hay que abrir aún filiales dentro de la misma ciudad. Y yo les digo, mis amados hermanos, aquí vemos entonces que ese propósito sigue. Dice Evangelismo, página 62, reuniones evangelísticas en diferentes sesiones de las grandes ciudades. Ahora es el momento oportuno de trabajar en las ciudades, porque debemos alcanzar a la gente que vive en ellas. Como pueblos hemos corrido, como pueblo, hemos corrido el peligro de concentrar demasiado interés en un solo lugar. Esto no es obrar con buen juicio, ni con sabiduría. Ahora debemos despertar interés en las ciudades principales. Hay que establecer numerosos centros pequeños en lugar de unos pocos centros grandes. A veces los hermanos queremos estar dentro de una iglesia donde hayan muchos miembros. Y cuando hablamos de abrir una filial, ninguno quiere hacerlo. Pero aquí nos está diciendo que es el momento, ahora es el momento, ahí está subrayado, ahora es el momento oportuno de trabajar en las ciudades. Dice, porque debemos alcanzar a la gente que vive en ellas. En este momento que están cumpliéndose las profecías, mis amados hermanos, es el momento que debemos aprovechar para nosotros hacer un trabajo en las ciudades, para rescatar las almas de las garras del enemigo. El diablo las está destruyendo con vicios y con todas estas cosas, pero es necesario, hermano, que nosotros tengamos un plan de rescatar esas pobres almitas que están allá, que están aún lejos de Dios, pero que esperan que haya un medio de rescate. Es por eso, mis amados hermanos, que en este momento nos está aconsejando algo muy importante. El Espíritu Santo debe ser el propósito. Segundo propósito. Vamos a analizar el segundo propósito, mis amados hermanos. El segundo propósito que analizábamos fue que el profeta salió al campo y el Señor lo llenó ¿de qué? Dice, el Espíritu Santo more en mí y afirma en mi fe. El profeta Ezequiel dice, yo salí al campo y el Espíritu Santo entró en mí y fueron afirmados mis pies. Entonces el segundo propósito de nosotros salir al campo no es a disfrutar solamente del aire, no es a disfrutar de la buena comida, sino es a pedirle a Dios que me llene de su espíritu. Y ahora si soy lleno de su espíritu, entonces aquí vemos el texto de Ezequiel 3:24, entonces entró el espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. En este caso la figura que habla de la casa podemos tomarla como el símbolo de la iglesia. Nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo que nos afirme y nos encierre dentro de su pueblo para que no nos deje salir de ella. Que nos afirme en la fe. Y cuando el Espíritu Santo, mis amados hermanos, llega a la vida del hombre, en el Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el verso 8, nos dice cuál es la obra que hace el hombre cuando es lleno del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso quiere decir que cuando se cumple este segundo propósito y cuando los hombres que salen al campo y los que están en la ciudad somos llenos del Espíritu Santo, entonces nosotros en primer lugar recibimos poder.
No somos débiles, no somos personas que ahora estamos llenos de temor y de miedo de hacer la obra, no, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces sí, dice, me seréis testigos. ¿Qué es ser un testigo, mis amados hermanos? Es testificar de la obra de Dios, es mostrar en nuestra vida que Dios ha hecho una transformación, pero también es tomar la palabra del Evangelio y predicarla al mundo sin temor. Porque a veces nos da temor, hermanos, predicar el Evangelio. Pero nosotros, hermanos, no debemos tener temor, no debemos tener miedo a predicar al Señor. El Señor Jesucristo nos dio un mandamiento de la predicación de su palabra. Por lo tanto, no es irme lejos a esconderme allá de miedo, donde nadie me visite, donde nadie le encuentra. Cuando uno llega muchas veces, algún hermano dice, no, es que yo quiero irme lejos del campo, pero se va allá y cuando uno va a visitarla por allá al mes dice, pero es que yo ya estoy desanimada, el pastor no me visita, el misionero no me visita y por eso vinieron los pentecostales y ahora me estoy reuniendo con los pentecostales o estoy reuniéndome allá con los adventistas nominales o vino el 51, vino no sé qué, y entonces no tenemos firmeza, hermano, ese no es el éxito. Por eso nos damos cuenta que salir al campo no es en todo, debemos tener un propósito con el cual vamos, porque si el hermano se va para el campo para terminar más desanimado, si no está fundamentado, si no está lleno del Espíritu de Dios para sostenerse como viendo al invisible, de nada le serviría, hermano. Por eso es muy importante que nosotros en este momento comprendamos que el Espíritu Santo da el poder. Por eso daremos un buen testimonio en el campo o en la ciudad. Pero qué triste el hermano que se va para el campo y entonces llega uno a visitarlo y no, como está aburrido, desanimado, y entonces ahora lo vemos allá con la última moda de la ciudad, también ya cambios de vestir, como hay mucho mosco, dice que hay que ponerse los pantalones la hermana, y que como hace mucha calor se le quita las mangas al vestido, y que todo eso así dice la hermana, y entonces ahora comienza a haber una forma de piedad donde los principios y las normas se bajan, y ahora pensábamos que con irnos para el campo era lo mejor. Yo con eso no estoy rechazando, porque yo estoy diciendo que es una bendición la salida al campo. Pero ¿cuál es el propósito, mi querido hermano, que tú quieres con irse para el campo? ¿Qué es lo que quiere Dios que vayas a hacer en el campo? Hermano, es muy importante que nos hagamos esa pregunta. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos debe llevar a tener sabiduría para tomar las decisiones. Y yo quiero que le pongamos cuidado a esto, a esta siguiente filmina. Eventos de los últimos días en la página 123 y 124 nos dice que no deben haber, dice, no debemos salir apresuradamente. No hagamos salidas apresuradas, mis hermanos, porque a veces cuando hay una calamidad, escucha un hermano, es que ya tengo que irme, tengo que dejar esto, deje todo, hasta el marido, deje lo que quiera, pero me voy para el campo. Pero aquí nos dice algo, yo quiero que seamos equilibrados, aprendamos a manejar las cosas como Dios quiere que las manejemos, hermano. El Espíritu de Profecía dice que todos tomen el tiempo necesario para realizar cuidadosas consideraciones para que no sean como el hombre de la parábola que comenzó a edificar y luego fue incapaz de terminar. No debe realizarse ningún movimiento sin considerar cuidadosamente ese movimiento y sus resultados. Todo debe ser tenido en cuenta. Puede haber personas que se apresuran a hacer una cosa y que se comprometen en negocios acerca de los cuales no saben nada. Dios no requiere que se haga esto, mis amados. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hermanos que pueden perder, muchos pueden perder, aquí nos dice algo, muchos pueden perder sus propiedades, sus pocas cosas que tienen, y aún perderse hasta la familia porque hay problemas por una mala decisión. Y sigue diciendo, no se haga nada en forma desordenada,
para que no se produzcan grandes pérdidas, ni se sacrifiquen las propiedades a causa de discursos ardientes repulsivos que despiertan un entusiasmo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, para que una victoria que es esencial que se obtenga no se convierta en una derrota por falta de una moderación sensata de proyectos adecuados, de principios sólidos y de propósitos definidos. Mis amados hermanos, es muy importante que en este momento reflexionemos, porque muchas personas toman decisiones equivocadas y aceleradas. Yo recuerdo cuando yo comencé el mensaje del Evangelio, se fue una comisión de varias familias y llegó por los lados de la montaña de Pitalito, iban de Bogotá y de otros lugares, porque habían escuchado el mensaje de los grupos de sostén propio, que si no se iban para las montañas, entonces se perdían, y los vimos llegar después pidiendo ayuda a la ciudad de Pitalito, donde ellos ya no querían saber nada del campo. Y nos comentaban el caso de que muchos habían vendido su casa, que era lo único que tenían, se habían ido, ahora no tenían nada, lo habían perdido todo, porque habían tomado decisiones sin saber lo que iban a hacer, porque creían que llegaban al campo y que allá estaban las manzanas y estaban las naranjas y estaban las yucas y los plátanos y todo estaba amontonado. Mis amados hermanos, déjenme decirles, yo que he vivido en el campo, sé que en el campo se vive, pero mi padre me levantaba a las 5:30 de la mañana y nos acostábamos a las 9 de la noche y todavía no habíamos acabado el trabajo. Porque en el campo hay demasiado trabajo y nosotros debemos ir al campo a trabajar. Yo no puedo ir al campo con el celular a estar todo el día chateando o metido allá en la internet mirando las mejores películas. No, hermanos, la salida del campo debe planearse porque allá vamos con propósitos. Y el propósito es de cuidar la tierra y de labrar la tierra, de cultivar nuestros propios alimentos, pero no solamente también enterrarnos al trabajo, sino hacer un plan misionero. Eso es lo que venimos diciendo y ese es el propósito de Dios. Y un hombre lleno del Espíritu Santo seguramente que hace todas estas cosas. Por lo tanto, mis amados hermanos, surge una pregunta. Y dentro de esa pregunta, ¿es pecado vivir entonces en la ciudad? Porque eso es lo que muchos han vendido la idea, que si yo no me voy para el campo, entonces me pierdo. Y yo no estoy en contra de que los hermanos se preparen y puedan tener un propósito de salir al campo, los felicito, pero prepárense primero, capacítense, mis amados hermanos, capacítense. Necesitamos aprender antes de ir. Aprendamos desde hacer un negocio. Aprendamos de todo lo que hay que hacer allá, porque realmente si yo me voy y no sé cómo se siembra un palo de yuca, si yo voy allá y no sé cómo se siembra una mata de maíz, si yo voy allá y no sé nada de eso, pues voy a fracasar porque no sé qué voy a hacer. En el momento lo que los invito a todos mis hermanos es que nos hagamos una preparación, y seguramente a nivel administrativo tenemos allá en Quinchía una finca con más de 7 hectáreas que hay en Rastrojeras, que estamos pensando, ¿por qué no hacer un plan donde los hermanos podamos ir a trabajar allá, apoyamos la institución y aprendemos a cultivar la tierra? Yo reto a sus hermanos que quieren salir al campo que primero hagan una experiencia de ir y aprender a trabajar. Muy importante. Ahora la pregunta ¿es pecado vivir en la ciudad? Esa debe ser la respuesta en este momento. Porque si hay hermanitos que tienen cómo ir a comprar una tierra y se van ahora, amén. Pero hay hermanitos que dicen, hermanito, pero es que yo no tengo ni un peso para comprarme una cuarta de tierra. No tengo dinero. Otros hermanitos dicen, no, pero es que mi profesión, yo soy el médico y el testimonio y la Biblia prueba que hay médicos también y ellos trabajan también y tienen algunos medios de trabajo que no dan para vivir en el, pero que ellos son fieles a Dios. Déjenme decirles, amados hermanos, que no es pecado vivir en la ciudad. Hay más riesgos en la ciudad, hay más peligros en la ciudad, hay más
amenazas en la ciudad, como también los hay en el campo, pero que hay mucho más amenazas. Pero déjeme decirle que la Biblia tiene un único, digámoslo así, tiene una regla para las bendiciones. La Biblia tiene una regla y eso está en Deuteronomios. Vamos a Deuteronomios capítulo 28. Ahí tenemos la regla para la bendición que da Dios. Y quiero leer a partir del verso 1 al verso 4, aunque todo el capítulo nos habla de ello, pero dice Deuteronomios: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y tendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyere la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Aquí presenta bendiciones para quienes, no solamente para los que están en el campo. Bendito serás tú en dónde, en la ciudad y en el campo. Pero ¿cuál es la condición? Bendito dice el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Mis amados hermanos, déjenme decirles que si tú vives en la ciudad y eres fiel a Dios, tendrás bendición. Si tú vives en el campo y eres fiel a Dios, tendrás bendición, hermano. O sea que la bendición no solamente es para el que está en el campo, amén. Es un mensaje de Dios que debemos hacerlo. Pero a veces nosotros también, como decía aquí, hacemos discursos argumentativos en los que asustamos a la gente y le decimos, si no se va al campo, se pierde. Hermano, yo lo que les digo es, si en este momento yo les pido un favor, hermano. Si puede salir al campo, prepárese y salga. Amén. Pero si no puede salir al campo, hermano, pídale a Dios en oración que le dé sabiduría, que le dé fe, que le dé fortaleza, que le dé su Espíritu Santo para usted ser fiel, para que yo sea fiel, para que yo permanezca siendo dirigido por Dios, y las bendiciones también vendrán, hermano. Es importante, hermano. Pero el que se va para el campo también pídale lo mismo. Si se va para el campo, pídale a Dios fuerza, porque cuando comiencen a picar las hormigas y los moscos, y cuando comience a ver de que se le secan las plantas y no le da nada, y que cuando comience a ver las pruebas y las dificultades que no son fáciles, como aquí en la ciudad, que va a la media cuadra y encuentra los plátanos, las papas y todo lo que hay con plata, y allá tiene que ir a durar a la espalda al sol y sembrar y cultivar con amor para obtener. Hermanos, es muy importante que sepamos todo esto. Entonces también el que se va para el campo, pídale a Dios sabiduría, fortaleza, fe, fuerza. Pídale a Dios que lo llene de su espíritu. Y entonces tendremos una iglesia viva tanto en la ciudad como en el campo, hermano. Por lo tanto, es importante en este momento que nosotros hagamos otra pregunta. Vamos a hacernos otra pregunta entonces. ¿Habrán justos en las ciudades cuando venga el decreto de muerte? Porque algunos creen que es que todos tenemos que huir de las ciudades y salir de ellas. Pero yo los voy a llevar al Espíritu y Profecía, donde Primeros Escritos, página 34, dice: en el tiempo de angustia huimos todos de las ciudades y pueblos, pero los malvados nos perseguían y entraban a cuchillo en las casas de los santos. Pero al levantar la espada para matarnos, se quebraban estas y caían tan inútiles como una brinza de paja. Entonces clamamos día y noche por la liberación, y el clamor llegó a Dios. Salió el sol y la luna, salió el sol y la luna se paró. Cesaron de fluir las corrientes de las aguas. Aparecieron negras y densas nubes que se entrechocaban unas con otras, pero había un espacio de gloria fija, de que cual estruendo de muchas aguas salía la voz de Dios
que estremecía los cielos y la tierra. Mis amados hermanos, aquí el Espíritu de Profecía nos está diciendo que cuando venga el decreto de muerte, recuerden que el decreto de muerte viene cuando ya caen las plagas. Cuando caen las plagas, cuando las plagas hayan caído es porque ya ha sido sellado el pueblo de Dios, hermano. El pueblo de Dios ya ha sido sellado, porque dice también el Espíritu de Profecía que no va a venir el sellamiento del pueblo de Dios, no van a venir las plagas antes de que el pueblo de Dios sea sellado. Cuando el Señor Jesucristo se salga del lugar santísimo y deje de interceder por el hombre, entonces caerán las plagas. Pero aquí nos está presentando que las plagas son las que hace que el mundo decrete, que el Estado, que el mundo haga un decreto de muerte para matarnos. Y aquí dice que en el tiempo de angustia, cuando huíamos todos de las ciudades y de los pueblos. ¿A dónde huíamos? Lógicamente huíamos saliendo de ella. Pero eso significa que sí habían personas dentro de la ciudad que eran fieles y que estaban ahora selladas del Espíritu de Dios, hermana. Y que pudieron mirar, porque aquí podemos entrar al tercer propósito, hermano. Ellos pudieron mirar la gloria de Dios. Este otro párrafo que está en la página 284 dice: cuando los santos salieron de las villas y las ciudades, los persiguieron los malvados con intento de matarlos. Pero las espadas levantadas contra el pueblo de Dios se quebraron y cayeron tan inofensivas como briznas de paja. Los ángeles de Dios escucharon a los santos, cuyos clamores elevados día y noche en súplica de liberación habían llegado ante el Señor. Hermanos, aquí muchas personas nos meten miedo que entonces, si nos quedamos en las ciudades, también nos matarán. Es cierto que va a haber persecución, pero recuerden que cuando venga el decreto de muerte, aquí nos dice, en este párrafo nos dice que no hubo efecto. Las armas se convirtieron en briznas ¿de qué? De paja. Porque la gloria de Dios, que es el tercer propósito, hermano. Aquí vemos que se cumple el tercer propósito. Jeremías salió al campo y vio ¿qué cosa? La gloria de Dios. Ahí se manifiesta entonces la gloria de Dios, porque Dios actuó en favor de ¿quién? De su pueblo. Pero no solamente del pueblo que estaba en el campo. Yo no estoy contradiciendo el mensaje, sino que lo que quiero hacer entender es que si tú sales al campo, amén, maravilloso, porque es un mensaje de Dios, pero que si tú vives en la ciudad porque no puedes ir al campo, séle fiel al Señor, hermano. Séale fiel, porque Dios te va a dar la bendición y le va a dar el sello de su espíritu. Aquí tenemos otro párrafo del Espíritu de Profecía con ese término. Dice: algunos puntos, los malvados se precipitaron contra los santos para matarlos antes que venciera el plazo señalado por el edicto. Pero ángeles en persona de guerreros pelearon contra ellos. Satanás quería tener el privilegio de exterminar a los santos del Altísimo, pero Jesús ordenó a sus ángeles que velaran por ellos. Dios tendría a honrar, a hacer un pacto con quienes habían guardado su ley, a la vista de los paganos circundantes. Y Jesús recibiría honra al trasladarlos sin que vieran la muerte a los fieles expectantes que durante tanto tiempo le habían aguardado. Mis amados hermanos, es momento importante. Aquí vamos a mirar el tercer propósito. Vamos a tener que mirar la gloria de Dios por la fe, porque usted por la fe ha sostenido firme tanto en la ciudad como en el campo. Y aquí dice claramente que cuando llegó ese momento de que los atacaron, entonces la orden del Señor Jesús es: a los ángeles, por favor, vaya y peleen por ellos. Por favor, vaya, porque ahora qué maravilloso es que se manifiesta la gloria de Dios, hermano. Podemos mirar al Señor peleando por nosotros. No tenemos que hacer nada en ese momento, porque ahora somos de Dios y Dios defiende a los suyos. Y dice, Dios tendría a honrar, a hacer un pacto con los que habían guardado su ley. Entonces, ¿cuál es el centro, hermano? Sea que vivas en la ciudad, o sea que vivas en el campo,
obedézcale a Dios. Pídale a Dios su espíritu para que puedas obedecer la ley de Dios. Pídale de corazón a Cristo que no lo deje apartarse de su santa ley. Pidámosle al Señor como iglesia, hermanos, para que nosotros podamos cumplir con el propósito que tiene Dios, porque Dios sí tiene el propósito de que salgamos, pero no a escondernos de miedo. Un propósito misionero debe ser claro. Mis amados hermanos, y quiero que hagamos, dentro de esta conclusión dice el título nos decía cuál es el objetivo de Dios con la invitación a salir del campo. Entonces, en primer lugar, hermano, vamos a hacer la conclusión. El primer lugar, tener una experiencia personal con Cristo. Ese debe ser el primer objetivo. En segundo lugar, que podamos escuchar su voz. Dios quiere hablarte a ti, mi querido hermano, pero no solamente en el campo, también al que está en la ciudad, los que estamos allí. Hay que escuchar la voz de Dios, mis amados hermanos, pero en tercer lugar, que tengamos una experiencia de fe. Tengamos una experiencia de fe, mis amados hermanos. En cuarto lugar, que tengamos un plan misionero. No puedes enterrarse al campo para dejar que las almas se pierdan. Si vamos al campo, hermanos, hagamos un plan para trabajar, para salvar las almas de la ciudad. En quinto, ser llenos del Espíritu Santo. Si nosotros no somos llenos del Espíritu Santo, sea en la ciudad o en el campo, nos perdemos. Es muy importante, mis amados hermanos, que comprendamos esto. Sexto, que podamos mirar la gloria de Dios. Que un día podamos tener la oportunidad, que podamos nosotros tener la oportunidad, hermanos, de mirar la gloria de Dios. Que un día podamos mirar a Jesucristo en las nubes del cielo. Y que podamos mirar cómo Dios actúa con los que le aman. Que podamos mirar que un día el Señor le dice a sus hijos: venid benditos de mi Padre a heredar el reino preparado para vosotros. Que podamos mirar cómo ese poder de los ángeles hace que quedemos librados de aquellos que quieren matarnos. Y que podamos salir gozosos un día. Por lo tanto, el séptimo, objetivo es que los fieles que no puedan salir de la ciudad también recibamos esta bendición. Eso es lo que yo quiero decirles. Que oremos todos, hermanos, por los que están en el campo, por los que van a salir en el campo y por los que no puedan salir en el campo. Una iglesia unida jamás será vencida. Si el Espíritu Santo viene a nosotros, debemos ser unidos, debemos amarnos. No debemos destruirnos, no debemos comenzar a hacer de este mensaje un mensaje de rivalidad y de crítica de los unos con los otros, hermano. Este es el consejo que yo dejo, hermano. Amemos el campo. Disfrutemos del campo los que podamos hacerlo, pero también los que no podemos hacerlo o los que no pueden hacerlo, no se sientan excluidos porque Dios también los ama. Dios ama a todos. Obedezcámosle al Señor. Seamos fieles, pidámosle que nos sostenga por la fe, como viendo el invisible, y eso será un triunfo para cada uno de nosotros. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Su gracia sea con todos, es mi deseo en Cristo Jesús. Amén.